Análisis de caso, psicoanálisis relacional, duelos sucesivos e intervención breve y focal. Presentación del caso. Mujer de mediana edad acude con el motivo de consulta de irritabilidad constante, acompañada de ansiedad. Dentro de sus relatos se identifica la necesidad de recuperar su estado de bienestar. Ella expresa que ya ha pasado tiempo desde la última pérdida y que debería estar mejor. A partir de la información suministrada se puede identificar que la demanda de la consultante es de elaborar los diferentes duelos no procesados, así como la de expresar y procesar correctamente sus emociones, además de afrontar los cambios. Análisis teórico y técnico. El análisis del caso se realizó bajo la perspectiva del psicoanálisis relacional propuesta por Donald Winnicott. Falso self y desintegración. Bajo la mirada teórica de Winnicott encontramos en el caso asignado que la paciente se relaciona con el mundo a través de su falso self, el cual busca proteger lo más auténtico del ser, es decir, el self verdadero. El falso self no es como una máscara, sino más bien se trata de una herramienta adaptativa que permite al sujeto enfrentarse a experiencias displacenteras. El falso self impide la expresión auténtica del self verdadero. Es por eso que cuando el self falso se enfrenta a la realidad, falla. A este proceso defensivo del self, Winnicott lo denomina como desintegración. La idea de la terapia es que el paciente pueda llegar a un estado de integración. Las fallas del falso self y los procesos desintegrativos son evidentes en el caso, puesto que el paciente se protege a sí mismo del dolor emocional que le ha acarreado cada uno de sus duelos al permanecer ocupada del cuidado de sus familiares o en sus obsesivos rituales de limpieza. La paciente se ocupa para ignorar su dolor y es por esto que sus síntomas empeoraron cuando ya no pudo ocuparse del cuidado de nadie y no pudo ignorar más auténtico sufrimiento. Asimismo, los medicamentos antidepresivos han colaborado con la desintegración del self al inhibir la expresión emocional, es decir, el llanto. Funciones maternas. La teoría de Winnicott toma mayor importancia la actitud del analista, por encima de las interpretaciones que puede hacer. Por tanto, la terapeuta se presenta como una madre suficientemente buena que debe construir junto con el paciente una experiencia relacional donde éste pueda ser genuino y de esa forma fortalecer el ser verdadero y desarrollar un estado de integración en el analizado. Por lo tanto, las funciones maternas, las cuales son denominadas por Winnicott como holding, handling y presentación de objetos, se vuelven fundamentales en el proceso terapéutico. El handling debe proporcionarse en tres sentidos: corporalmente, emocionalmente y afectivamente. Ese sostenimiento permite la posibilidad de que el ser desintegrado se atreva a derrumbarse con el fin de ser sostenido por el terapeuta y así llegar a integrarse. Es una función emocional que permite contener al otro. En ese sentido, toma gran importancia cómo el terapeuta se expresa, el tono de su voz, las palabras que usa, incluso la velocidad con lo que lo hace, y asimismo, desde una mirada suave, estable y receptiva, el terapeuta puede propiciar un ambiente de sostenimiento. El handling, por su parte, hace referencia a aquellos actos y recursos ofrecidos por el terapeuta que ayudan al paciente a habitar su cuerpo y conectar su vivencia emocional con sensaciones físicas concretas. Por medio de experiencias sensoriales de contacto con el entorno, se facilita que la paciente no solo piense o hable sobre su dolor, sino que también lo sienta, lo tolere y lo procese a nivel psicosomático. Permitirle manipular una textura, sostener un objeto, apoyarse físicamente en un sillón, respirar de forma guiada, son formas de anclar en el presente corporal y así facilitar la integración psicosomática de la paciente. La presentación de los objetos es cuando el terapeuta le presenta a la paciente algo del mundo externo, con el fin de que el paciente pueda entrar en contacto con la realidad compartida y de esa manera pueda transformarla. Fenómenos y espacios transicionales. Un ambiente empático donde se desarrollan las funciones maternas propicia las experiencias transicionales. Los espacios transicionales son espacios intersubjetivos, hace referencia a las relaciones de las que son coautores el paciente y el terapeuta. En este espacio el terapeuta debe permitirle al paciente expresar su espontaneidad. Esto es un potenciador de la creatividad del paciente. Con este se fomenta la ilusión de que el paciente transforma su propia realidad. Los fenómenos transicionales hacen referencia a las experiencias que facilitan en el paciente mediar entre la realidad interna y la realidad externa. La terapia se vuelve así un espacio donde el paciente puede transformar sus vivencias internas por medio de reconocimiento de las mismas. En el caso, el consultorio es tomado como un espacio transicional donde la paciente se siente en la libertad de expresarse de manera genuina, tanto por medio de las palabras como por medio de la expresión emocional. Eso es así gracias al encuadre y a la presencia del analista.
ya que por medio de la presencia emocional genuina del terapeuta y de su función como madre suficientemente buena, es que el paciente se siente con la libertad de ser genuino y de explorar su realidad interna. Asimismo, el proceso psicoterapéutico aparece como un fenómeno transicional que permite que la paciente transite a través del diálogo y del insight entre las experiencias de su mundo interno y de su mundo externo, y de esa forma comenzar con la simbolización de su dolor emocional. En el caso, la reunión familiar nombrada hace referencia también a un fenómeno transicional, ya que es un espacio donde se propició la simbolización de la pérdida de sus hermanos. Plan de tratamiento. Para responder al motivo de consulta, la necesidad y a la demanda de la paciente, se realizará un plan de tratamiento donde el terapeuta se presentará como una madre suficientemente buena que, haciendo uso de las funciones maternas y de los espacios y fenómenos transicionales, contribuirá con el paso de la desintegración a la integración y la conexión entre el falso y el verdadero self de la paciente. La intervención tendrá un tiempo de duración aproximado de 15 sesiones. En un primer momento se buscará proporcionar un encuadre terapéutico adecuado donde la paciente pueda sentirse sostenida emocionalmente. Esto será posible al presentarse la terapeuta como una madre suficientemente buena, que se relaciona con el paciente desde una escucha empática y comprensiva. Para lograr un encuadre adecuado será fundamental el uso de las funciones maternas. Este encuadre se establecerá desde el primer momento al indicar situaciones de tiempo, modo, lugar, costo, reglas. De esta forma, se creará en el paciente la sensación de que la psicoterapia es un espacio consistente y seguro. Para crear un ambiente de sostenimiento, Holdring se proporcionará la contención emocional y validación empática. Se presentará en cada sesión con intervenciones precisas que incluyan ejercicios de mentalización y simbolización. Por medio de contención emocional y acompañamiento verbal, se guiará a la paciente en la mentalización, como por ejemplo cuando la paciente expresa su irritabilidad y angustia, la terapeuta le hará una pregunta o le proporcionará un comentario con el objetivo de que el paciente piense sobre lo que siente. Es decir, si la paciente expresa que se siente aburrida de no poder aceptar la pérdida de sus hermanos, el terapeuta podrá preguntar con voz suave y pausada: cuando dices que te sientes aburrida de no poder aceptar la pérdida de tus hermanos, ¿qué emoción intensa crees que hay detrás de ese aburrimiento? De esa manera, la paciente pasa por un estado emocional difuso, el estar aburrida, a identificar y nombrar las emociones subyacentes: tristeza, ira y frustración, iniciando así un proceso de mentalización. Asimismo, se guiará a la paciente en ejercicios de simbolización con el objetivo de que la paciente pueda generar imágenes internas que le permitan darle forma a sus emociones sin necesidad de objetos físicos. Por ejemplo, cuando la paciente hable sobre la frustración, sobre no poder superar las pérdidas, la terapeuta le propondrá que cierre sus ojos un momento y visualice esa frustración como un paisaje. Puede ser como una montaña, un desierto, un mar con muchas olas, una tormenta, para luego así darle forma y textura al paisaje. De esa forma, el paciente podrá encontrar imágenes propias que le permitan identificar de mejor manera sus emociones y conectar con su mundo interno. Para ayudar al paciente a habitar su cuerpo y conectar su vivencia emocional con las sensaciones físicas concretas, será necesario el uso del handling, por medio de actos de cuidado físicos, como por ejemplo proporcionarle una almohada o una pelota para que en los momentos en que su asociación libre se cargue de emociones displacenteras pueda hacer contacto físico con algo que la tranquilice de sus angustias, o por ejemplo proporcionándole pañuelos cuando el llanto la desborde. Asimismo, el generar contacto físico empático consensuado con la paciente, como por ejemplo sostener sus manos en momentos mientras ella llora. Asimismo, el handling se puede desarrollar con ejercicios de simbolización, como por ejemplo permitirle a la paciente que por medio de la manipulación de plastilina modele formas que representen su proceso de duelo, invitando a que por medio de la manipulación de la plastilina experimente físicamente la transformación de sus emociones, pasando de masas rígidas a masas más flexibles. Para ayudar a la paciente a conectar con la realidad, se realizará la presentación de los objetos. Se introducirá la terapia de elementos externos que la paciente puede usar, como por ejemplo una fotografía de su familia, la cual será un elemento que será de gran ayuda para la exploración del dolor. La paciente, al observar la imagen, podrá expresar cómo cada una de las muertes tuvo un impacto emocional en su vida. Con el mismo objetivo, se puede utilizar una caja donde la paciente introduzca elementos que le recuerden a sus familiares: anillos, perfumes, bufandas. Asimismo, se puede sugerir a la paciente la creación de un objeto simbólico como una carta de despedida donde pueda plasmar su dolor y su pérdida, haciéndole ver que esta carta nunca podrá ser entregada a sus destinatarios, pero sí le permitirá conectar con sus sentimientos. Eso será posible gracias a que el proceso terapéutico se convertirá en un fenómeno transicional, donde por medio de un encuadre
terapéutico constante y empático es actitud clínica que favorece la genuinidad y la creatividad del paciente y la introducción de objetos del mundo externo como fotos o elementos que le permiten recordar a sus hermanos. La paciente podrá usar esos elementos del mundo externo como puentes para elaborar internamente su duelo y así lograr transformar tanto sus experiencias internas como externas. Asimismo, la relación terapéutica será un espacio transicional que hará sentir a la paciente que ella misma es la que construye un espacio físico y mental para procesar sus emociones y elaborar sus duelos, al sostener las experiencias de la paciente sin interpretar de forma intrusiva y al validar sus emociones desde la presencia empática. El vínculo terapéutico se convertirá en el espacio transicional donde la paciente pueda sentir que construye junto con el terapeuta un lugar emocional seguro para transformar su dolor. Con esas intervenciones se espera que el paciente pueda integrar emocionalmente sus experiencias de pérdida, fortalecer su self verdadero y alcanzar un estado de mayor integración psíquica que le permita conectarse consigo mismo y con el mundo de manera más libre y genuina. Conclusión del ejercicio. Este ejercicio me permitió acercarme a una realidad específica y pensarla desde los conceptos de Winnicott, permitiéndome darle aún así mayor sentido a la teoría en mi cabeza. Además me permitió pensar cómo yo hubiera intervenido de ser mi consultante. De alguna forma es un tipo de primer acercamiento y guía para el desarrollo de las prácticas clínicas, enseñándome cómo aproximarme a una realidad desde el psicoanálisis relacional de Winnicott. Se me sigue dificultando aterrizar los conceptos a la práctica, por eso el tema de la propuesta de tratamiento se me presentó como un reto, puesto que nunca me había acercado a pensar cómo intervenir en un caso desde esta propuesta teórica. Asimismo, fue un reto permanecer desde una única mirada teórica cuando normalmente pienso el mundo desde una mezcolanza de teorías. Estas son mis referencias y muchas gracias por su atención.